Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Edison Cedeño. Voy a impartirles las materias de administración del transporte terrestre. Hoy, como una nueva materia, les recuerdo que en la anterior materia algunos se confiaron, creo que tenían otra metodología de calificación. Algunos no subieron deberes y por ende, pues, no pudieron aprobar la asignatura, ¿no? Porque el parámetro de calificación de la materia anterior, al igual que esta, es la lección, es el 10%, es decir, un punto sobre 10. Hay un trabajo del 10%, es decir, un punto sobre 10. Hay otro trabajo investigativo que vale el 20%, es decir, 2 puntos sobre 10. Otro trabajo similar de investigativo que vale el 20%, es decir, 2 puntos sobre 10. Hasta allí 6 puntos en total y el examen final vale el 40%, es decir, 4 puntos. Quiere decir, usted tiene que sacarse un mínimo, un ponderado mínimo de 7 en total para poder pasar la asignatura como tal. Y si no cumple con un deber, es decir, ya se quedaría sin 2 puntos y no cumplirían los 2 deberes de los de 20%, se quedarían menos 40% y ya prácticamente perderían la asignatura. Así saque el 10 o el 100% de la calificación en el examen final. Así que, por favor, un poquito más de atención. Sé que no tengo que estar repitiendo a cada momento este tema, pero para aclarar cualquier tipo de duda. Vamos a entrar a la materia de administración del transporte terrestre. Si algunos de ustedes han revisado el aula virtual, ya han subido todo el contenido programático, que dentro del sílabo se mantiene que hay 4 unidades. Dentro de la unidad 1 que vamos a ver el día de hoy, está repartido por 4 sesiones. Cada sesión va a ser una unidad que vamos a ver. Y en la primera unidad va a ser fundamentos de la administración del transporte terrestre, que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Dentro de la segunda unidad vamos a ver la gestión administrativa en el transporte terrestre. Dentro de la tercera unidad vamos a ver las herramientas en la administración del transporte. Como cuarta unidad, la evaluación de la gestión del transporte, ¿sí? Tal y cual como hemos venido manejando la asignatura la vez pasada, voy a considerar a los señores alumnos o cursantes que mantengan encendidas las cámaras con la máxima de calificación en los deberes que se van a presentar, ¿sí? Siempre y cuando no sean copiados, siempre y cuando no sean similares a los de otros compañeros. He identificado varios, no sé si a lo mejor el exceso de confianza o a lo mejor me cree tan ingenuo que no iba a revisar los deberes y solamente le cambian el nombre a algunos. Y otros simplemente le ponen dibujitos, le ponen tanta cosa, pero el contenido es igual. Entonces tengamos mucho cuidado, entiéndase que los deberes tienen un valor determinado y que puede ser algo determinante para que no pueda aprobar la asignatura, ¿sí? Bueno, con todas las indicaciones antedadas, espero que todos ya hayan accedido al link de Front que le indico para la asistencia de clase. ¿Alguna pregunta hasta allí con los presentes? No. No, bien. Ok. Bueno, vamos a ver el rol del gobierno dentro del transporte terrestre. Esto en base a la unidad número 1, que corresponde a los fundamentos de la administración del transporte terrestre, ¿sí? Por favor, alguna duda, alguna situación que quieran que la aclaren, pues me alza la manito y vamos ahí discutiendo cualquier situación. Listo. Ok, dentro del rol del gobierno del transporte terrestre.
Desde hace casi 20 años, el sector del transporte terrestre de varios países latinoamericanos ha experimentado cambios institucionales muy significativos, tanto como la participación del sector privado, como con la flexibilidad de la reglamentación económica, originando nuevas necesidades de regulación del mercado en general y de las entidades productoras en particular. Los cambios más importantes se dieron en el transporte ferroviario y del autobús y en la infraestructura para el transporte de carreteras, en este caso, ¿no? Tras los procesos de privación de la empresa privada, concesionaria, de un ferrocarril o una carretera, pudo ejercer algunos poderes anticompetitivos, no solo discriminatorios, injustificadamente entre los usuarios de su servicio, sino también desincentivando la producción económica o desviando el transporte a otro medio de un costo real o superior. Quiero hacer un paréntesis dentro de este tema para que ustedes tengan claro que hay empresas públicas que privatizan o en este caso conceden los derechos económicos a una empresa privada de un determinado medio de transporte. Es decir, en este caso un ejemplo claro fue el ferrocarril que tenía en este caso el ministerio, que estaba privatizado por un porcentaje económico. Y en este caso ya se va ponderando, nosotros como técnico en transporte, se va ponderando el tema, ok, el beneficio tanto de lo público, cuánto es público y cuánto es privado, en este caso, porque igual debería de ser rentable para que se sustente solo, ¿no? Ni cuánto en este caso es también subsidiado para que, en este caso, podría ser como tal, ¿no? Como lo digo, un transporte terrestre público, masivo de personas. El Gobierno Nacional cumple con su rol mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en referente al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ¿no? Dentro del Ministerio del Rector, dentro del Ministerio de la Rama, tanto en la Administración del Transporte Terrestre, como ente principal tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto que sea claro, ¿no? El ministerio es el que regula y controla todo este tipo de situaciones. Claro que va de la mano con la Agencia Nacional de Tránsito, que es pues su ente también regulador. Pero el controla es el Ministerio Rector, que es netamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dentro de sus competencias y atribuciones, dentro de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, tenemos que coordina las definiciones políticas, normas, metodologías e instrumentación técnica en el ámbito de su competencia, supervisa y monitorea la inversión y realización de las obras de desarrollo, conservación y mejoramiento de la infraestructura del transporte, supervisa los estudios que determinen la adecuación, justificación y factibilidad técnica, económica, social y ambiental de los proyectos de la infraestructura del transporte, ¿sí? Aquí tienen que ustedes saber algo muy claro. Dentro de un proyecto como tal, sea este vial, de una infraestructura del transporte como tal, tienen que haber varios estudios de factibilidad, varios estudios técnicos desarrollados, no solamente dentro del tema económico, no solamente es netamente el tema social, turístico, por decirlo así, sino también ambiental, ¿sí? En este caso, sino también ambiental. Y en este caso, ¿qué le trato de decir ambiental? No solamente para cuidar el medio ambiente, sino también por el tema hidrológico, hidrosanitario, fluvial, etcétera, etcétera, etcétera. Autorizar el desarrollo físico de los planes, programas y proyectos proponiendo acciones preventivas y correctivas que canalicen su avance. Dirigir la evaluación y la actualización permanente del inventario nacional de la infraestructura del transporte. Aprobar los proyectos y presupuestos que presenten el Ministerio para la conservación estatal. Aprobar guías metodológicas para el fomento y la participación comunitaria en lo relacionado con la planificación participativa correspondiente a la gestión de la infraestructura del transporte en coordinación con las subsecretarías zonales y direcciones distritales, de este caso del Ministerio mismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Emitir autorizaciones para el cobro de peaje en caminos particulares, esto netamente se lo ven a nivel provincial,
lo regula más que todo el tema de la prefectura, dirigir y resolver los procesos de registros y consecución de caminos privados, definir políticas en materia de transporte terrestre, ferroviario y alternativo y verificar su cumplimiento, definir la regulación del transporte terrestre, ferroviario y alternativo en el ámbito de sus competencias, coordinar la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades de operaciones, condiciones técnicas de equipo, seguros de transporte terrestre, ferroviario y alternativo, y toda normativa relacionada con el área de su competencia. Articular el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Vial con las diferentes entidades de control del transporte terrestre, aprobar la emisión de licencia de importación previa al embarque, certificados de operación regulares y especiales de vehículos de carga pesada, y coordinar con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, la Agencia Nacional de Tránsito, Ferrocarriles del Ecuador EP y Comisión de Tránsito del Ecuador, la formulación de proyectos, leyes normativas, acuerdos y resoluciones relacionados con la gestión del transporte terrestre, ferroviario y alternativo respectivamente. Para aclarar un tema, la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, y en este caso fue ya quedó obsoleta, ya fue disuelta por una acción presidencial que dejó sin efecto este medio de transporte como tal. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente rector de la Planificación Nacional y Ordenamiento Territorial, y como ente estratégico del país, emite directrices y normas para la formulación, articulación, coordinación y coherencia de los instrumentos de planificación de transporte terrestre y de ordenamiento territorial, de manera que se asegure la coordinación de la intervención planificada del Estado en el territorio. ¿Sí? Hay que tener claro de la diferencia dentro de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente delegado por el Estado, encargado de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con su gestión de las políticas emanadas del Ministerio del Sector, es decir, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué le trato de decir con esto? Puede ser la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o puede ser la Agencia Nacional de Tránsito, pero estos temas netamente van ligados con su gestión a la política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? El que regula y controla todo es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, jurisdiccional, nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financieros propios. Es decir, que él con sus mismos rubros se mantiene, ¿no? Con sus mismos ingresos. Es prácticamente una empresa pública como tal. Las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son las siguientes. Como primero tenemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales suscritos por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente ley, sus reglamentos y las políticas emanadas del Ministerio del Sector. Cada vez que yo le diga Ministerio del Sector, estoy hablando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Precautelando el interés colectivo de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Como segundo, regula y controla las actividades del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y por último, elabora y pone en consideración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el plan o planes nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y por ende supervisa su cumplimiento como tal, ¿no? ¿Cuáles son los ejes estratégicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ente regulador por parte del gobierno del transporte? En el transporte como tal, ¿no? ¿Qué tenemos? Satisface plenamente a nuestros usuarios a través de la calidad y la fiabilidad de nuestro producto y servicio con el objetivo prioritario que debe ser ofrecerle una garantía de movilidad total.
ser la entidad más competitiva a nivel institucional, tratando de mejorar el servicio que se brinda al ciudadano y desarrollar un grupo coherente y abierto de personal público en nuestra entidad. Trabajar y mejorar juntos, alcanzar los beneficios que respondan a las expectativas de los ciudadanos y al financiamiento del desarrollo de nuestra entidad como tal, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco sobre el primer tema dentro de la primera unidad, que son los fundamentos de la administración del transporte terrestre, de los cuales también voy a compartir otra presentación que ya está compartida en el aula virtual, ya está subida, que lo mismo que ustedes pueden descargarla y pueden revisarlas también ya como una clase asincrónica como tal, ¿no? Dentro de la clase asincrónica, pues trataré de resolverle cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan, ¿no? Listo. Vamos a ver un poco dentro de la administración de las finanzas en el transporte terrestre. Listo. La administración financiera o gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativa al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de los dividendos a fin de tomar las decisiones adecuadas, necesariamente una clara comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco para una óptima toma de decisiones financieras. Dentro del análisis financiero, como tal, que es una técnica que comprende el análisis de estados financieros y datos operativos de la empresa, el cual permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia, que normalmente utiliza indicadores financieros, ¿no? Como tal, siempre, como análisis financiero, no es de otro mundo, siempre los valores tienen que ir coherentes, ¿no? Tienen que ir satisfaciendo las necesidades para no caer en algún tipo de situaciones desfavorables para la administración pública como tal. Bueno, las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. En una empresa de transporte, las finanzas implican decisiones, cómo incrementar el dinero de las inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad. Las finanzas abarca básicamente en tres componentes importantes. Como primero tenemos la gestión financiera o el empleo eficiente de los recursos financieros. Como segundo, los mercados de dineros y capitales o conversión de recursos financieros en recursos económicos, que es la conversión de ahorros en inversión. Y la inversión financiera o adquisición y asignación eficiente de los recursos financieros como tal. Dentro de la gestión financiera, por medio de la gestión financiera, los encargados de la dirección en una empresa de transporte administran los recursos financieros a lo largo del tiempo con la finalidad de incrementar su valor, lo que implica los beneficios y los costos asociados a las decisiones financieras que se extienden a lo largo del tiempo y que nadie, incluida la persona que toma la decisión, conoce cuáles van a ser estos beneficios y estos costos. En cualquier tipo de empresa de transporte, la gestión financiera es de gran importancia, ya que tiene que ver con la disponibilidad de efectivos para operar, consecución de nuevas fuentes de financiamiento, efectividad y eficiencia operacional. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la gestión financiera? Es muy importante. Para la administración eficiente de los recursos financieros, la gestión financiera se enfoca en 5 componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Componentes de la gestión financiera basada en la ética empresarial se basa en la contabilidad, la liquidez, lo tributario, el control interno y el presupuesto, ¿no?
estos 5 componentes dentro de la gestión financiera, que es dentro de la base de la ética empresarial. Listo. Dentro del modelo de la gestión financiera, que consta de 4 fases. ¿Cuál es la primera fase? La referida a la planificación. La fase 2, como gestión. La fase 3, de control. Y la fase 4, de reporte para la toma de decisiones gerenciales oportunas, ¿no? Dentro de la fase 1, que es la planificación, tenemos los objetivos estratégicos, la contabilidad. Luego dentro de la fase 2, que es la gestión, que tenemos la liquidez y también lo tributario. Y dentro de la fase 3, que es el control, que tenemos el presupuesto, el control interno. Y la fase 4, que es netamente, que es basada a los reportes, ¿no? Listo. Aquí tenemos dentro del desarrollo del modelo de la gestión financiera, como fase 1, ya lo habíamos hablado anteriormente, la planificación, que es una de las fases más importantes del modelo, en razón en el cual se establecen los objetivos estratégicos y políticas genéricas empresariales de la organización, y que es necesario tomar en consideración los objetivos estratégicos para establecer la planificación financiera del modelo. La fase 2, que es la gestión, que dentro de esta fase, la gestión en el modelo, nos permite establecer actividades para administrar las empresas buscando mejorar el rendimiento y competitividad en el sector con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos financieros planteados con antelación, mantener el tiempo generados una rentabilidad. Dentro de la fase 3 tenemos el control de la fase, bueno, dentro de la fase del control en el modelo, que permite la recopilación de cierta información para analizar, medir los resultados generados, para identificar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos establecidos, con la finalidad de tomar decisiones gerenciales oportunas para establecer las mejoras. ¿Sí? Por favor, les recuerdo del tema de, todavía sigue abierto el link para que los que aún están ingresando se puedan acceder al link que pasé hace pocos en el inicio de la clase para que pueda registrar su asistencia, por favor. Ya, gente, para el que ya se registró ya no se vuelve a registrar, ¿verdad? No, ya no. Listo, dentro de la perspectiva financiera, que es el modelo de la gestión financiera, se enfocan en los objetivos estratégicos financieros de base con la finalidad de mantener la liquidez necesaria para operar en las empresas y generar rentabilidad, que es la utilidad. A continuación, se establece dentro de esta perspectiva los indicadores que se esperan que permitan el monitoreo y control. ¿Cuáles son las funciones que lleva a cabo la administración financiera en el ámbito del transporte? Estas son: organizar y dirigir las tareas financieras, administrativas y contables, gestionar de manera eficaz el efectivo, de tal modo que la empresa de transporte cuente con suficiente liquidez para la entrega del dinero en los momentos previstos, administrar las carteras de inversión, los análisis e informes financieros, etc., proyectar y presupuestar cada una de las actividades de las diferentes áreas de la empresa, analizar los riesgos que conlleva cada movimiento financiero de la organización, controlar que no existan desviaciones significativas en los presupuestos y conseguir y evaluar las mejores opciones de financiamiento para la organización empresarial, tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? Esto es muy importante. Dentro de la administración financiera, en el ámbito de transporte, por ejemplo, hay organizaciones, sea esta cooperativa de transporte o compañía de transporte como tal, pública o de tipo comercial, que tienen que llevar este tipo de tareas financieras, administrativas y contables, que tienen que generar
recursos propios, que de esta manera tenemos que, de una forma eficaz, de tal modo que esta empresa como tal, que genera este tipo de recursos, se pueda mantener. Yo les explico algo. Dentro de la gestión administrativa financiera, dentro de una cooperativa de transporte o una compañía de transporte, ellos tienen que tener una oficina propia. Eso lo indica el mismo permiso de operación o el mismo contrato de operación que ellos tienen que tener dependiendo del uso. Por ejemplo, ¿no? Les voy a hablar del tema o del ejemplo de los taxis convencionales y los taxis ejecutivos. Dentro del permiso de operación de los taxis convencionales indican que ellos tienen que tener una oficina propia, ¿no? Donde ellos generen a este tipo de administración, este tipo de secretaría como tal, donde puedan tener en cuenta toda la reglamentación en caso de alguna inspección por parte de los gobiernos autónomos descentralizados que tengan el control del tránsito o por parte de la misma Agencia Nacional de Tránsito, provinciales y nacionales, ¿sí? En este caso, ¿no? Ahora, dentro del mismo contrato de operación, ahora vamos a hablar sobre los taxis, del permiso de operación de servicio de transporte comercial dentro de los taxis convencionales, perdón, de los taxis ejecutivos. Ellos tienen que tener, en este caso, una oficina propia como tal, y dentro de esa oficina tienen que tener una operadora de comunicación, porque se establece como tal dentro del contrato que ellos tienen un servicio de puerta a puerta. Es decir, que ellos tienen que, obligado a tener una operadora de comunicación como tal, una central de comunicación, en donde ellos puedan, el usuario pueda llamar a esta central de comunicación y por medio de esta central de comunicación ellos salir al dar el servicio, ¿sí? Entonces, si ellos no tienen como tal este central de comunicación, va en contra de lo que dice el contrato, va en contra de lo que dice, perdón, el permiso de operación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados que llevan el control del tránsito? Es netamente dar de baja o suprimir este tipo de contrato, este permiso, o suspenderlo hasta que ellos puedan adquirir todo lo que indica el permiso de operación como tal, ¿no? Y en este caso, este tipo de empresas o este tipo de compañías, de cooperativas, tienen que gestionar de manera eficaz el efectivo para que puedan, en este caso, pagarle a la secretaria, a todo este tipo de personal administrativo que más bien sirven a la compañía para que se mantenga el permiso de operación como tal, dentro de los registros, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? Alcanzar las metas y objetivos financieros de la organización, maximizar los recursos económicos de la empresa, evitar los riesgos financieros, aumentar las ganancias de la empresa, aumentar las ganancias de la empresa mediante las reducciones de costos, disminución de gastos, etcétera. Siempre tenemos que gestionar este tema, siempre la empresa tiene que estar por un ente de ganancia más no de pérdida, administrarlos conscientemente los dividendos de la empresa como tal, ¿no? Listo. Dentro de estas dos presentaciones le he compartido, está el rol del gobierno en el transporte terrestre y está la administración de las finanzas en el transporte terrestre como tal, ¿no? Es claro, es de lógica pura saber que una empresa como tal tiene que manejar un recurso para generar algún tipo de ganancia, como lo dice el objetivo de la administración financiera, que cuáles eran: alcanzar la meta y los objetivos financieros de la organización, maximizar los recursos económicos de la empresa, evitar los riesgos financieros, aumentar, muy importante, aumentar las ganancias de la empresa. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la reducción de costos, disminuciones de gastos, etcétera, y administrar conscientemente los dividendos de la empresa, así como tal, ¿no?
Listo. Recordarles nuevamente, ya entramos a la parte final de la primera clase sincrónica, que hemos recibido la unidad número 1, que son los fundamentos de la administración del transporte terrestre, una parte teórica. Hay 2 PDF subidos al aula virtual, espero lo revisen por favor, y están las 2 presentaciones que le he dado el día de hoy. Es netamente claro de la primera clase sincrónica, es netamente basado a lo teórico, a lo complementario. Ya el día sábado, me imagino que es la segunda clase sincrónica, vamos a ver la unidad número 2, que se basa en la gestión administrativa dentro del transporte terrestre, ¿sí? Por favor, si no entienden algo, revisen el tema de las tareas como tal. Ya le voy a pasar su componente, una matriz en la que indique cuáles son los parámetros de evaluación para que no haya ningún tipo de inconveniente y que usted sepa por qué motivo, razón o circunstancia es la nota que se ha hecho creador dentro de ese deber o de ese trabajo. ¿Sí? Tomar precaución también, además, ya las horas, las fechas de la lección como tal y dentro de la evaluación final también ya están subidas. Tomar precaución para que no le pase lo que le pasó a algunos compañeros, que se les pasó por alto el tema de la evaluación final y netamente perdieron el 40% de la nota final y prácticamente quedaron sin aprobar el curso o aprobar la materia como tal. ¿Sí? Vamos a dar estos 10 minutos más de clase para pasar a unas preguntas como tal. Sí, Roxana, buenas noches. Buenas noches, mi gente. En cuanto a la tarea 1, sí, la tarea 1 dice 2 ejemplos. Me imagino que ha de ser uno de cada uno o no sé si ya habrá visto. Dice identificar las características del transporte multimodal e intermodal. Y plantea un ejemplo, caso práctico por cada uno de ellos. O sea, uno de multimodal y el otro de intermodal, así. A ver, claro. A ver, si ustedes recuerdan, yo la asignatura anterior le hablaba de los transportes multimodales. Habían varios, ¿verdad? Entre ellos estaban el transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, ¿verdad? Entonces, en base a todo este tipo de transporte multimodal, se basa la tarea como tal. Entonces, no lo haga tan extenso, ya está el límite de página, simplemente ponga un ejemplo del multimodal y un ejemplo del intermodal. ¿Sí? ¿Está entendido? Gente, no hay un número de páginas específico, un máximo, un mínimo para la tarea. Ya. Ok, mire, dentro de la última tarea bueno, dentro de la asignatura anterior, había un límite de páginas de 5 hojas. Hay algunos estudiantes que me ponían 10 hojas, 4 hojas, perdón. Me ponían 10 hojas, ¿no? Allí, pero bueno, si es en base a mejorar el trabajo, en base a la característica, un trabajo muy bueno, lo he revisado, lo he leído todo. Sin embargo, sea un poco más breve, ¿no? Que no se extienda más de los 5 o 6 páginas para que sea conciso el ejemplo y que en este caso sea básicamente lo que establezca el deber que usted aprende, que deduzca como tal los tipos de transporte que en este caso le mandan a investigar, ¿no? Gente, buenas noches. Una pregunta. Sí, Por ejemplo, usted pone un máximo de hojas, qué sé yo, 4 o 5, pero no hay un mínimo como tal. No, o sea, un máximo de 4 hojas. O sea, si tú crees que en una hoja tú vas a poder hacer todo el deber, pues bienvenido, ¿no? Pero ya es base tu consideración dentro de tu trabajo. Gracias. Sí.
Bueno, alguien más. Creo que Disculpe, mi gente, recordarle además, sí, salto un ratito, recordarle además que aún está el link abierto. Por favor, los que no han accedido, voy a volver a enviar el link. Los que no han accedido a la asistencia del día de hoy, por favor, hacerlo. Algo que quería aclarar para que no quede duda, creo que con muchos de ustedes he creado un tipo de amistad, pero ya esto no es una carrera de curso de agente, ya esto es una materia de una carrera profesional como tal, ya no tiene nada que ver con, ya usted ya es agente de tránsito, ya muy aparte de esto. Entonces, si usted ya va a hacer algo profesional, se supone que ya no está para exigirle como tal, yo no. Y yo le puse en el deber, claro, por favor, el plagio entre compañeros se iba a considerar con el mínimo de la nota. Entonces, he identificado más de 8 compañeros que se han prestado los deberes y han subido el mismo deber y han solamente cambiado el nombre. Es su decisión, netamente, ya está el parámetro como tal de calificación, yo le he puesto la observación como tal y espero que esté de acuerdo con su calificación, que no haya ningún tipo de inconveniente porque quedó establecido eso, ¿no? Haga el deber a conciencia, consúltelo, no es nada del otro mundo, tiene el tiempo suficiente para poder realizar el trabajo sin tener algún tipo de inconveniente, ¿sí? La misma metodología, dentro de la lección también quizás haya 20 preguntas y dentro del examen también haya 50 preguntas. Así que, por favor, revisar el contenido, revisar los videos que ya están subidos en la aula virtual, revisar los PDF y las diapositivas que ya están todas subidas dentro de las 4 unidades que conforman esta nueva materia. Por ahora voy a dar, si no hay más preguntas correspondientes a la materia, esta misma materia se va a llevar tal cual como la llevé la materia anterior, ¿sí? Entonces, hay algunos compañeros que sacaron un promedio excelente y les felicito como tal, ¿no? Se esforzaron y sacaron bien en el examen y las tareas, que excelente tarea, ¿no? Entonces, como consejo, le digo que se esfuerce un poco en las tareas. Dentro de las tareas se está jugando 5 puntos y dentro de la lección como tal podría fallar, pero el examen no tanto, ¿no? Para poder pasar sin ningún inconveniente esta asignatura. Vamos a pasar a la clase asincrónica. Por ahora doy por terminada la clase sincrónica. He dado la oportunidad para aclarar algún tipo de situaciones. Por favor, revisen el aula virtual, revisen los contenidos dentro de la unidad 1, vuelvo y se lo repito, que se llama Fundamentos de la Administración del Transporte Terrestre. Hay 2 PDFs que pueden aclarar cualquier tipo de duda y hay 2 presentaciones que son las presentaciones que le he dado el día de hoy. ¿Sí? Creo que el día 9 es la segunda clase sincrónica. Vamos a ver la segunda unidad, que es la gestión administrativa en el transporte terrestre. Lo mismo que ya están subidas en el aula virtual. Por favor, antes de venir a la clase, revisar el contenido para que usted se familiarice y pueda preguntar cualquier tipo de situación. Por ahora ha sido un gusto. Vuelvo y le repito, no tienen la última oportunidad para ingresar su asistencia cada vez y cuando nos vamos a manejar con esta metodología para yo pasar el reporte inmediatamente de los que asisten a clase. ¿Alguna otra pregunta para dar por terminada la clase? Ninguna. Entonces espero tengan buenas noches. Los parámetros de calificación de los deberes ya se los voy a pasar como tal la próxima clase para que usted en base a esa rúbrica pueda deducir o hacer el deber sin ningún tipo de inconveniente, sabiendo que usted va a tener una nota favorable o desfavorable como tal. Ya depende ya de usted.
Mi gente, esos parámetros son los mismos de la materia anterior que nos dio. Claro que sí, Sobre el algunos sí. Algunos, plagio. sí, exactamente. Algunos sí. Por ahora no está subido como tal, solamente está el texto del deber, pero tienen que seguir las mismas condiciones, ¿no? Basar el tipo de letra, el interlineado dentro de las normas APA y, por favor, prohibido el plagio entre compañeros, ¿sí? A la consulta de manera propia. Por ahora es todo lo que le tengo que decir. Buenas noches, excelente noche para todos. Hemos pasado, y a ti creo que vuelvo a pasar mi correo electrónico. Para los que no lo tienen, se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico. Listo, buenas noches para todos. Cuídense, en cualquier situación estamos siempre a la orden. Igualmente, mi gente. Cuídense, mi gente. Pase bien, gente.